Daniel Brooks se perdió el funeral de su propio padre para entregar tanques de oxígeno durante una tormenta de hielo mortal. Solo, desconsolado y exhausto, salvó un pueblo que nunca supo el precio que pagó hasta la mañana siguiente, cuando los camiones llenaron el estacionamiento del hospital y los extraños se quedaron en silencio para honrarlo. Lo que hicieron a continuación puso a Daniel de rodillas y le mostró al mundo cómo se ven todavía el verdadero sacrificio, el amor y el heroísmo en la vida real. Dale me gusta y comenta desde donde estás mirando. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. La tormenta golpeó más fuerte de lo que nadie esperaba. Capas de hielo cubrían las carreteras. La visibilidad se redujo a casi nada. Y la mayoría de los conductores ya se habían apartado de la carretera para esperar. Pero no Daniel Brooks. Apretó con los nudillos blancos el volante de su camión de 18 ruedas. Apretó la mandíbula no solo por el frío sino por el dolor en el pecho. El GPS apuntaba hacia el pequeño hospital regional de Elk Ridge, un pueblo rural a horas de la ciudad importante más cercana. Sus tanques de oxígeno se estaban agotando y estaban desesperados. Daniel, de 38 años, había sido camionero de larga distancia la mayor parte de su vida adulta. La carretera era su mundo. Había transportado productos, ganado, acero, etc. Pero esta carga era diferente. Esta vez fueron vidas las que estaban en juego. La llamada había llegado al amanecer. Escasez crítica. Los pacientes con CO no pueden respirar. Necesitamos oxígeno esta noche. La voz del operador se quebró mientras pedía ayuda. Daniel no le había contado a nadie lo que había sucedido apenas unas horas antes. Que su padre, George Brooks, había fallecido mientras dormía después de una larga batalla contra la insuficiencia cardíaca congestiva. El funeral estaba previsto para las 15 horas. Ese mismo día. La mayoría de la gente habría optado por detenerse, llorar y estar con la familia. Pero Daniel tomó su elección sin dudarlo. Puedo enterrar a mi padre cualquier día, le dijo al operador en voz baja. Pero si dejo de conducir ahora, alguien más podría no vivir lo suficiente para ver el mañana. Mientras avanzaba a través del viento gélido y la nieve, los recuerdos de su padre inundaron su mente. El anciano había sido mecánico de la marina, duro como una roca, pero tierno cuando era necesario. Le había enseñado a Daniel a conducir con palanca de cambios, a cambiar el aceite y a cumplir siempre su palabra. También le había dicho una vez, no siempre puedes salvar el mundo, hijo, pero más vale que lo intentes cuando sea necesario. Ahora importaba. 4 horas después, Daniel tenía las manos entumecidas. Los limpiaparabrisas luchaban contra un sueño gélido. En un momento dado, tuvo que detenerse para despejar el hielo de la válvula de admisión. Camiones yacían abandonados al borde de la carretera. Rex se encontraba en la cuneta. Aún así, siguió adelante, pensando en los pacientes que jadeaban por respirar en el Ridge. A las 22:47, casi 16 horas después de salir de la estación, Daniel llegó al estacionamiento del hospital, exhausto. Congelado y completamente solo. Nadie sabía cuánto le había costado llegar allí. El equipo de emergencias salió corriendo al ver los faros atravesando la nieve. Enfermeras con parcas empujaban carros hacia la parte trasera del camión mientras Daniel bajaba, sus botas crujiendo sobre el pavimento helado. Su respiración se elevaba en densas nubes, pero no dijo nada. Simplemente abrió el remolque y comenzó a ayudarlos a descargar. Nadie preguntó por qué tenía los ojos tan hundidos. Nadie cuestionó la lágrima congelada en su mejilla. Los tanques de oxígeno fueron llevados al interior mientras las puertas de urgencias se abrían con un siseo. En algún lugar profundo del hospital, las alarmas sonaban, los ventiladores fallaban. Un niño lloraba en una de las salas. Daniel estaba afuera, jadeando, empapado en sudor a pesar del frío. Y seguía sin decir nada, solo los vio irse. Una enfermera de cabello rubio canoso se acercó. Señor, ¿se encuentra bien? Daniel asintió.
Solo cansado. ¿Quiere pasar? Quizás podamos prepararte algo caliente. No, gracias, dijo con suavidad, ajustándose el abrigo. Solo necesito descansar. La enfermera lo miró un momento más. Había algo en sus ojos. Un peso demasiado pesado para un viaje difícil. Daniel regresó con dificultad a la cabina de su camioneta y apagó el motor. El silencio lo envolvió como una manta. Le temblaban las manos al meter la mano en la guantera y sacar el programa del funeral de su padre. Tenía una foto en la portada. George Brooks con su uniforme de la Marina, una sonrisa torcida bajo un bigote espeso. Daniel lo había impreso esa mañana y lo había pegado al tablero antes de irse. El funeral había tenido lugar 5 horas antes. Ni siquiera había llamado a su madre. No se había dado tiempo a sentir nada en absoluto. Ahora, en el silencio, lo golpeó con fuerza. Apretó la frente contra el volante. Sin lágrimas, solo silencio, solo dolor. La mañana llegó lentamente. Daniel se despertó sobresaltado, todavía en el asiento del conductor, el sol proyectando un tono naranja apagado. El cristal esmerilado. Se frotó la cara y miró el reloj. Casi las 7 de la mañana. Hora de irse. Giró la llave y escuchó cómo el motor cobraba vida. Pero antes de que pudiera poner una marcha, algo extraño ocurrió. Oyó el sonido de bocinas, docenas de ellas. Confundido, se inclinó hacia adelante y se quedó paralizado. El estacionamiento del hospital estaba lleno, no de autos, sino de camiones, camiones cisterna, camionetas y una multitud de personas de pie en silencio bajo el frío matutino, bloqueando su salida. Daniel abrió la puerta y salió lentamente, el frío le golpeó la cara como una bofetada. Por un momento, pensó que tal vez todavía estaba soñando, pero el viento cortante, el crujido de la nieve bajo sus botas y la vista ante él eran demasiado reales. Más de 2 docenas de camiones se alineaban en el estacionamiento y el arcén del hospital. Algunos camioneros estaban de pie junto a sus camiones, con el sombrero en la mano. Otros se apoyaban en silencio en sus parachoques. Algunos se enjugaron los ojos. La gente del pueblo también había llegado. Enfermeras y uniformes. Y abrigos, parejas de ancianos, niños con carteles que decían, «Gracias, conductor». Y verdaderos héroes conducen camiones. Algunos sostenían velas a pesar de que ya había salido el sol. Entonces el alcalde dio un paso al frente. Era un hombre alto, de unos 60 años, con un abrigo color canela y una expresión profunda de respeto. Detrás de él caminaban un capellán y una enfermera con algo cuidadosamente doblado en las manos. Daniel se quedó paralizado. No sabía qué decir. Se sentía completamente indigno. Daniel Brooks, comenzó el alcalde con voz firme pero cálida. Anoche tarde nos enteramos de lo que renunciaste para salvar a nuestra gente. Daniel miró sus botas. Elegiste a extraños en lugar de a tus propias familias para despedirte, y no podemos dejar que eso pase desapercibido. El capellán dio un paso adelante y colocó suavemente una mano sobre el hombro de Daniel. Tu padre era un veterano. También lo son muchos de los hombres a los que ayudaste a mantener con vida anoche, y pensamos que sería correcto despedirnos apropiadamente aquí mismo. La enfermera le entregó a Daniel la bandera estadounidense cuidadosamente doblada. Un silencio cayó sobre la multitud cuando el capellán comenzó a hablar. Leyó la oración de despedida de la Marina y luego pronunció en voz alta el nombre completo de George Brooke. Un padre, un mecánico, un hombre de honor. El rostro de Daniel se tensó. Sus labios temblaron. Todavía no había lágrimas, pero el dolor en sus ojos era inconfundible. El camión que los rodeaba comenzó a hacer sonar sus bocinas, no de manera caótica, sino con un ritmo perfecto. Una explosión larga y solemne a la vez. Fue un funeral, no en una iglesia, no en un cementerio, sino en el estacionamiento de un hospital de un pequeño pueblo que acababa de salvar con un remolque lleno de oxígeno. El mismo hospital donde el padre de alguien, la madre de alguien,
el hijo de alguien vivirían ahora para ver otro día. Y el hombre que hizo eso posible finalmente pudo despedirse. Después del memorial improvisado, nadie tuvo prisa en marcharse. La nieve había disminuido y el cielo comenzaba a aclararse, pero el ánimo seguía siendo estable, reverente. Daniel permaneció en silencio, con los brazos alrededor de la bandera doblada como si fuera la última cosa sólida en un mundo que de repente se sentía demasiado blando. Él nunca había esperado nada de esto. De hecho, esperaba desaparecer sin ser detectado. Eso fue más fácil, más seguro. Pero la gente seguía acercándose. Una a una, las enfermeras se acercaron, ofreciendo abrazos y agradecimientos en silencio. Un médico le puso en la mano una carta escrita a mano. Una niña con un abrigo de invierno rosa le entregó un pequeño osito de peluche. Mi abuela ahora puede respirar, susurró. Gracias por eso. Daniel asintió, incapaz de hablar. Luego apareció un grupo de veteranos locales. Algunos eran ancianos y cojeaban. Otros llevaban parches y alfileres en sus chaquetas. Los saludaron en silencio. Un gesto poderoso que provocó un nudo en la garganta de Daniel, tan fuerte que parecía que podría aplastarlo. Hiciste más que simplemente entregar oxígeno. Uno de ellos dijo, le recordaste a este pueblo lo que es el verdadero coraje. La noticia de lo sucedido empezó a difundirse. Primero a nivel local, luego más rápido de lo esperado. Una enfermera tomó una foto de Daniel sosteniendo la bandera, de pie entre los camiones, y la publicó en línea con un breve título. Se perdió el funeral de su propio padre para salvar nuestra ciudad. En cuestión de horas, se había vuelto viral. Cuando Daniel regresó a su plataforma, su teléfono estaba inundado. Mensajes de amigos, compañeros conductores, gente de la que no había sabido nada en años. Mensajes de apoyo, agradecimiento, respeto. Abrió un mensaje de voz de su hermana menor. Su voz temblaba. Dani, acabo de ver todo. No nos lo dijiste, pero ahora lo sabemos. Papá estaría muy orgulloso de ti. Lo lamento. Me enojé porque no viniste. Estabas haciendo lo que él te enseñó a hacer. Daniel se apoyó contra el costado del camión, dejando que el mensaje penetrara en él. Siempre se había considerado solo un conductor, nada más, un hombre con un trabajo, una ruta y no mucho más. Pero hoy sintió que algo cambiaba. Esta gente, este pueblo, vieron algo diferente en él. Vieron a un héroe. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel empezó a creerlo también. Cuando Daniel ingresó a la autopista esa tarde, la nieve se había derretido lo suficiente como para dejar expuesta nuevamente la superficie asfáltica. El sol estaba bajo, proyectando un brillo cálido sobre los caminos relucientes como si la tormenta nunca hubiera ocurrido. Pero en el corazón de Daniel, todo había cambiado. Al principio conducía despacio, no por la carretera, sino porque no dejaba de mirar la bandera cuidadosamente doblada en el asiento del pasajero. Encima descansaba el programa del funeral con la fotografía de su padre, ahora ligeramente arrugada pero intacta. La cabina del camión estaba en silencio, salvo por el zumbido del motor. Pero Daniel ya no se sentía solo. Cuando llegó a una gasolinera 2 horas después, un hombre le hizo señas para que se detuviera antes de que pudiera estacionar. Tú, Daniel Brooks. Daniel asintió con cautela. El hombre sonrió. Tu café ya está pagado y el técnico diésel que va delante de ti lo ha cubierto. Daniel parpadeó. ¿Por qué? El hombre tocó su teléfono. Porque este pueblo sabe lo que hiciste, y ahora lo sabe también todo el país. Era verdad. La historia había explotado. Los medios de comunicación lo recogieron. Las redes sociales se inundaron de homenajes, hashtags e incluso obras de arte. Un retrato digital mostraba el vehículo de Daniel circulando en medio de una tormenta de nieve y una imagen fantasmal del rostro sonriente de su padre entre las nubes. Daniel no sabía qué hacer con todo aquello. Él nunca quiso la fama. No necesitaba cámaras ni titulares, pero no podía negar la forma en que la gente respondió,
no solo con admiración, sino con acción. En los días siguientes, las empresas de suministro de oxígeno de todo el país informaron de un aumento en el número de conductores voluntarios. Las donaciones llegaron al Hospital El Craig. Se creó una beca en nombre de George Brooks para los hijos de camioneros que querían estudiar enfermería o atención de emergencias. La empresa de Daniel le ofreció licencia pagada, pero él se negó. Aún no he terminado, les dijo. Hay más pueblos por ahí, más gente que cuenta con ese golpe en la parte trasera del hospital. Condujo de nuevo la semana siguiente y luego la semana siguiente a esa. Y cada vez que subía a la cabina, tocaba la esquina de la bandera y susurraba, «Estamos rodando, papá». Porque George Brooks todavía estaba con él, no solo en el recuerdo, sino en las manos que Daniel estrechó, en las vidas que ayudó a salvar y en la oración silenciosa que llevaba en el pecho cada vez que llevaba esperanza en otro camino largo y solitario.